Buenas tardes, yo soy Cristina Ordal, soy psicóloga con un entrenamiento en neuropsicología clínica. El día de hoy estamos iniciando nuestro primer podcast titulado El otro lado del diagnóstico. Para esta primera edición me está acompañando el día de hoy mi amigo Roberto Cañedo, quien es psicólogo clínico, terapeuta familiar y perito en psicología. Él nos va a platicar de un tema muy importante que considero va a ser de mucho interés y de mucha utilidad para las personas que nos están visualizando. Nuestro tema del día de hoy se llama Educar en tiempos difíciles. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cristina, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de estar en este primer capítulo, primer episodio Nos vas a dar la patadita. voy a dar la patadita. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento. Quiero iniciar diciendo a la gente, a la mucha gente que nos va a ver y que te va a ver y te va a escuchar, de la cuánta gente he conocido que por estos temas que tú vas a compartir, vas a cambiar sus vidas para bien. Me emocionó muchísimo, te lo dije en su momento, cuando conocí tu proyecto. La verdad me emocioné mucho y lo digo ahorita y te lo dije en su momento, Sí. porque esto es un contenido muy humano y yo creo que va a llegar al corazón de muchas familias, ¿no?, que necesitan. Muchas gracias, Felicidades. Roberto. Muchas gracias. De hecho, sí, justo la intención o el interés de este tipo de contenido surge justamente de la necesidad que como psicóloga me ha tocado observar entre las familias que de pronto carecen un poco de cierta información que en su momento puede ser útil y muy básica en la crianza de nuestros hijos e inclusive para nosotros mismos como seres humanos. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hablar educar en tiempos difíciles, Robert. ¿Estamos en tiempos difíciles para educar? Yo creo que sí, estamos en tiempos difíciles. Yo creo que sí estamos en una época muy compleja para educar. Y ahorita les voy a comentar por qué. Por qué pienso yo que es una época muy compleja para criar, para acompañar. Me gustaría empezar diciendo eh, que las personas adultas tenemos varios roles, ¿no? Somos profesionistas, somos tíos, somos muchas Papás, cosas, somos hijos. papás, somos hijos, somos varios roles. Pero si hay algún rol en el que el tener éxito en él es trascendente, yo creo que es en el de papá y de mamá. Para los que somos padres y madres, yo creo que no hay un rol tan significativo en la vida. Yo es lo que yo honestamente sí he llegado a concluir después de mucho Ujú. tiempo, como el de ser papá, como el de poder darle a tus hijos una crianza consciente, con amor, con disciplina, que en verdad sea significativa para ellos, ¿no?, y para su resultado. Entonces, sí estamos en tiempos difíciles porque creo que este rol de padre se ha visto muy golpeado, muy mermado, está muy comprometido, ¿no?, por muchas situaciones. Oye, Roberto, realmente creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que es uno de los roles más importantes y que más huella pueden llegar a dejar, ¿no? Obviamente pues en nuestros hijos, la forma en cómo los estamos criando, las ideas que les estamos transmitiendo, los pensamientos, las costumbres, que muchas veces no somos conscientes justamente cómo lo estamos haciendo. Es por eso la importancia justo que nos eduquemos en este sentido. Yo creo que así como tú lo acabas de comentar, o sea, tenemos, si a ti nadie jamás en la vida te dice cómo ser papá o mamá, pero tienes un hijo, de cualquier manera vas a activar unos recursos propios, ¿no? O sea, Claro, esos recursos vienen de tu propia experiencia. Acuérdense, antes de ser papás y mamás fuimos hijos, fuimos hijos. entonces nos crearon de una manera, obviamente, eh, nos crearon con ciertas estrategias, nos crearon de cierta manera. eh, Ujú. Que yo creo que inconscientemente las vamos reproduciendo, ¿no? Con nosotros, supongo que como bien lo dices, nosotros antes de ser padres fuimos hijos. Y entonces el día que nosotros somos padres, pues el niño no llega como que con un instructivo, ¿no? No dice, bueno, primer paso, lo primero que tienes que hacer para ser papá es, no lo dice. Es Exacto. un rol que tú tienes que desempeñar con los recursos que tengas, con las ideas que tengas y con lo que puedas, porque ciertamente no hay un manual. Eh, creo,
que sería algo realmente como muy fabuloso, ¿no? Que Estaría existiera un perfecto. instructivo, ¿no? Sí. Para cada bebé. Entonces, yo, Justo un instructivo para cada bebé. Acabas de mencionar algo bien importante. Entonces sí, o sea, necesitamos un instructivo para cada hijo yo- o con uno para todos o cómo le hacemos. no, los seres humanos somos únicos, ¿no? Cada persona es diferente, incluso gemelos, las familias que tienen gemelos o cuates que nacen el mismo día, ¿no? Y todo, que tienen los mismos padres, la misma crianza, somos diferentes. Entonces, y resulta que nosotros, un poquito comentando esto de que tenemos nuestros recursos propios, que los aprendimos, que los vivimos, a veces los tomamos de los consejos familiares, de la misma sociedad, de los medios de comunicación, pero, o clichés, ¿no? Clichés así como de frases cortas, ¿no? Hay que pegarle, no hay que ser así, hay que ser así. Y yo creo que aquí, y un poquito en el tema de decir, estamos en tiempos difíciles, creo que en parte es por eso, ¿no? Porque tenemos información para crear limitada, Cristina. ¿Por qué Roberto antes? Porque de pronto me parece que es muy común, por ahí algunas personas se van a identificar conmigo, que decimos o nos dicen a los papás o a los que hoy somos papás, de pronto, de repente te juzgan mucho y te dicen, los que son más grandes que nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, nos dicen, no, o sea, a mí mis hijos no me hablaban así, a mí mis hijos me respetaban. Creo que también esto va cambiando con el paso del tiempo, las formas de crianza. Nosotros como papás vamos cambiando. O qué sucede con esto? ¿Por qué las cosas o la forma en cómo nos educaban nuestros abuelos, pues hoy en día ya no se puede así? Y tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, la chancla, ¿no? Que nos Sí. pegaban Ajá. y entonces pues así nos traían bien derechitos. Hoy en día ya eso ya no aplica, ya no les podemos pegar a los hijos. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas así. Hay una paradoja, muy importante. O sea, ahorita son tiempos difíciles, creo yo. Bueno, al menos esta es la opinión y es el tema, ¿no? De este capítulo. Es decir, hay tiempos difíciles para crear, pero al mismo tiempo, como nunca antes en la vida o en la historia habíamos tenido tanta información. O sea, tanta asesoría, tanto acompañamiento, tanto diagnóstico, tanta Ajá. evaluación, tantos tratamientos, tantas opciones, ¿Y eso puede como jugar en nunca. contra? No, yo pienso que, bueno, es un ¿O a recurso, qué te refieres? pero yo creo que no necesariamente las familias lo utilizan o lo aprovechan. Yo pienso que este choque generacional, porque sí es un choque generacional, de decir, como los abuelos criaban y que crearon a nuestros padres y nos crearon a nosotros, hay una gran diferencia, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Muy importante. Cuando una persona va a adoptar, toman en cuenta de que cuando el menor que vas a adoptar llegue a la adolescencia, que la persona que adopte no esté ya como en una tercera edad. ¿Por qué? Porque es muy Claro. difícil, o sea, hay una diferencia, se requiere una serie de habilidades, que es justamente algo de lo que ahorita vamos a explicar. O sea, para poder hacer esta labor de crianza con un adolescente, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces ahí queda, para mí, queda de manifiesto que no siempre aplicar esas pautas de antes van a ser siempre efectivas, ¿no? ujú. Y el argumento de que, bueno, es que así yo eduqué a mis hijos y me funcionó perfectamente y que va a ser una fórmula que la podemos repetir indiscriminadamente, ¿no? Yo pienso que cada generación tuvo sus recursos, que cada generación dio lo mejor que podía y lo mejor que sabía Con lo que tenía. con lo que tenía, ¿no? Yo pienso que un poquito en esta pregunta, ¿no? Yo creo que la, un tema de la generación actual de padres es la propia, la propia salud mental de los padres. O sea, estamos estresados, hay padres con depresión, con ansiedad, con estrés laboral, que tienen adicciones, ¿verdad? Que vienen de familia disfuncional. O sea, hay una serie de temas y de situaciones que afectan a las personas, ¿no? Ujú. Y imagínense, o imagínate, Cristina, una condición de ese tipo y que al mismo tiempo se te requiera en una crianza difícil o en un reto de crianza, pues dar lo mejor de ti, ¿no? O sea, construir todo un modelo de crianza cuando tú mismo no encuentras una solución Claro. para tu propio estado de ánimo. Entonces hay una premisa muy importante, ¿no? En la crianza, ¿no? Dicen, es muy difícil llevar a alguien o llevar a un niño a un lugar al que ni tú mismo conoces, ¿no?
cierto. Entonces es muy difícil decirle, querer que tus hijos tengan autoestima, por ejemplo, si a veces ni uno mismo la tiene, ¿no? O uno mismo anda también en ese tema, ¿no? O que tus hijos no sean de un modo cuando tú mismo no. Eso creo que ahí aplicaría muy, muy claramente el ejemplo cuando nosotros les decimos a los niños que no deben decir mentiras, por ejemplo. No, no, es que tienes que ser honesto, no debes decir mentiras, pero es un dicho, algo que decimos nada más con nuestras palabras. Ujú. Sin embargo, con nuestro ejemplo, algunas veces hacemos todo lo contrario. Entonces hay como una incongruencia, ¿no? Entre lo que yo le digo que quiero que haga, Ejemplo, pero yo no lo hago. totalmente, Cristina, o sea, tú tocaste el tema muy importante. O sea, si nosotros vamos a tomar en un modelo de crianza como una herramienta, como una pauta muy poderosa, nuestro ejemplo, entonces tendríamos que decir qué ejemplo le estoy dando yo a mi hijo, ¿no? Ajá, O a mis hijos, o sea, qué tipo de persona soy yo, porque que yo les quiero pedir a ellos que sean ajá. de una cierta forma, ¿no? Entonces, yo creo que el reto también en esta pregunta de antes y después, yo creo que a esta generación una dificultad muy, muy grande es hacerlos, crear conductas funcionales en los niños y en los adolescentes. Ujú. O sea, los hemos soltado un poco, o sea, pensamos que solos van a adquirir esas conductas y hemos puesto en manos, pues ahora sí que de otras personas, o que no digo que sean malos, pero que puede ser que no les corresponda esta labor de la crianza, ¿no? De educar, de transmitir valores. Como por ejemplo, Por ejemplo, eh, ya hablando un poquito de, de por qué es difícil en este tiempo, ¿no? O sea, ujú, por qué pensamos que es difícil? Una, porque hemos desvirtuado el concepto de educación. O sea, de que una función de nosotros como padres es educar. ajá. Entonces nosotros hemos dicho, hemos delegado en una escuela la parte de educar. Oye, Roberto, cuando dices la palabra educar, ¿a qué te refieres específicamente? Mira, qué bueno que me da la oportunidad de ampliar el concepto, ¿no? Nosotros pensamos que educar son buenas calificaciones, ¿no? Ajá, Pero si yo hago alusión a un niño, un adolescente o una persona adulta, y yo digo, esta es una persona bien educada, ajá, es un concepto que abarca valores, que abarca a un buen ciudadano, que tiene ajá. es alguien constructivo, es alguien que tiene un proyecto de vida, es alguien que tiene autoestima. Entonces, no siempre la calificación va a ser el indicador, ¿no? De una buena educación. A eso nos referimos, ¿no? O sea, de decir, como familia, como papá, como mamá, debemos de tener, ya entrando un poquito también en la materia de las habilidades parentales, una estrategia educativa, sí. Antes de pasar a esto, Roberto, me Ajá, parece bien importante mencionar algo, porque ahorita te preguntaba, bueno, ¿a qué te refieres con educar? Porque creo que, a ver, si partimos desde esa premisa de saber a qué me refiero con la palabra educar. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos escuchamos la palabra y creemos que sabemos a qué nos referimos. Sin embargo, en la práctica, de pronto te das cuenta que hay muchas familias que al momento de estar criando a sus hijos, no lo están educando, simplemente a lo mejor se dedican a satisfacer sus necesidades quizás más básicas, o sea, no, no es que a mi hijo no le falta nada en cuanto a, no, pues yo le doy alimento, lo visto, lo llevo a la escuela, lo recojo, sí, pero entonces ahí en ese punto yo digo, bueno, una cosa es a lo mejor tener a tu hijo ahí en tu casa, estar pendiente de cubrir sus necesidades básicas, de que sobreviva, digamos, más no te estás encauzando en educarlo ujú, emocionalmente hablando, ¿no? En ocuparte de transmitirle valores, de preocuparte cómo se siente, de escucharlo, de saber qué necesita emocionalmente hablando. Creo que también esa parte pues, es importante tenerla en cuenta, ¿no? Que es ujú. educar desde todas sus perspectivas. Yo creo que eso podría ser el énfasis de todo un proyecto de crianza, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, hay una premisa familiar, ¿no? Que es muy de nuestra cultura, ¿no? Que dice, a mis hijos no les voy a dejar más que una buena educación. Y entonces dicen, yo te voy a pagar una buena escuela, ¿no? O una Una universidad. universidad. Entonces, esa va a ser mi herencia, ¿no? Creo que una buena educación. Pero ahí es donde ya perdemos de vista que la buena educación no solo le corresponde a la escuela, ¿no? Yo pienso que le corresponde a los papás. Incluso, si no vas a una escuela, tendrías que estar educando a tu hijo en eso que tú comentabas, Cristina, inteligencia emocional.
claro. autoestima, Pero es cierto, valores. de pronto me ha tocado a mí escuchar comentarios a veces entre broma y broma que los papás, por ejemplo, puedan decir, no sé si sucede algo con su hijo y luego dicen, oye, pero mira tanto dinero que estoy gastando en su educación, si lo llevo a la mejor escuela, ¿qué te enseñan en la escuela? Ujú. Y entonces ahí, mira, desde ahí estamos empezando, ¿no? Que los papás piensan que en la escuela lo van a educar cuando definitivamente no. De hecho, algo, yo les menciono mucho a los pacientes que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, cuando nos referimos a una clase, yo les digo, una clase y una terapia no es lo mismo. En una clase se enseñan conocimientos y en una terapia, bueno, ya dependiendo del tipo de terapia, pero entonces podemos trabajar desde habilidades, pensamientos, sentimientos, emociones, ideas. Entonces, ahí, por ejemplo, habría una diferencia y tenemos que entender eso. La escuela, tú lo mandas a la escuela, sí, a lo mejor a que les enseñen disciplina, responsabilidad, una serie de valores que obviamente también se tienen que motivar, pero definitivamente la educación 100% recae en las personas encargadas de ello, ¿no? Mamá, papá o tutores. Y fíjate, Cristina, que justamente voy a mencionar algo para darle un poquito eh, para dar cabida, ¿no? A todos estos comentarios que Ujú, hemos hecho, todo esto que hemos aportado juntos, ¿no? Eh, en la crianza, a veces se utiliza la herramienta con los padres de trabajar algo que se llama el efecto Pigmalión en la crianza, ajá, que consiste, Pigmalión es un personaje mítico o mitológico, entonces él era un escultor y él esculpía obras, ¿no? ujú, Estatuas, ¿no? Entonces su manera de hacerlas era de que él se sentaba por horas, días o meses a contemplar una piedra, ¿no? Hasta que, de mármol o de granito, hasta que ya con la idea clara él empezaba a esculpir y hacía su obra de arte. Entonces, tiene que ver con que los padres necesitamos esto. Oye, ¿cómo ves a tu hijo realmente? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ajá, lo vas a esculpir? O sea, es esta claro. parte que tiene Una metáfora, una una metáfora, analogía. una analogía muy fuerte, muy poderosa con la crianza, ¿no? Ujú, Estamos, ¿qué tipo de persona estamos construyendo? Alguna vez platicábamos que decíamos de que, bueno, cuando tú dices, ¿cómo ves a tu hijo? Entonces, pues es el presidente de la República, lo claro. veo con un carro de lujo, ¿verdad? Lo veo con dinero, lo veo que, no sé. Siempre como que nos vamos a esa parte, ¿no? Como papás, yo agarro ahorita con un papá y le pregunto, ¿cómo te gustaría o cómo ves a tu hijo en unos años? Y entonces se va a la parte económica Ajá, o profesional. ajá, Ah, pues yo él lo veo como un gran doctor ejerciendo la sí, medicina o un gran un psicólogo, gran psicólogo. ¿no? Estamos creando con clichés, o sea, un tema que es complejo, profundo, trascendente y significativo. Estamos teniendo una visión de nuestro hijo de que limitada realmente, ¿no? Por lo tanto, las estrategias educativas de una familia o de un papá o una mamá, pues no van a estar bien encausadas, o sea, van a estar, este, podrían ser que si mi hijo es delincuente y tiene dinero, como está con mi visión del dinero, pues sí, bueno, pues a lo mejor está logrando ese propósito, ¿no? De tener dinero, no nos importa cómo lo está obteniendo, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿no? Ujú, Pero si este efecto Pigmalión, yo creo que es muy importante tener una imagen de nuestro hijo realista, positiva, ujú, porque entonces va a facilitar que nosotros lo podamos apoyar mejor, ¿no? O sea, ujú. yo creo que en este proceso yo sí lo que he aprendido, ¿no? En mi vida personal y profesional, que los papás sí ocupamos un acompañamiento para esto, porque a veces vemos, nos cuesta trabajo tener una visión clara de nuestro hijo que esté apegada a la realidad, a sus verdaderas necesidades. Cristina, nos ha pasado a ti y a mí, yo estoy seguro que vas a recordar ahorita a alguien en particular, con muchas limitaciones académicas o cognitivas, pero que la mamá quería que fuera, lo inscribía en carreras así de Sí, alta, médico. médico, ingenierías, ¿no? Entonces, oye, ¿Sabes? Ahorita que mencionas, hace falta el acompañamiento, pero ¿sabes qué también hace falta, además del acompañamiento? Justo, uno, la capacidad del papá para dejarse acompañar. O sea, también como tener esa disposición de dejarse acompañar, porque de pronto te buscan, a lo mejor para que tú puedas orientarlos o acompañarlos, y entonces tú, bueno, inicias, lo comentas con los papás, pues mira esto, pero de pronto
no hay esa apertura de parte del papá. Tú le dices una cosa, dime si no, y hace justamente todo lo contrario. Yo creo que también sí es importante ese acompañamiento, pero también es importante, bueno, esa claridad, que también a veces de pronto para uno es un poco difícil cómo decirle de pronto al papá, ¿no? Como lo que mencionamos, o sea, imagínate, tienes un niño con una dificultad, a lo mejor cognitiva, que no le permite a lo mejor aprovechar mucho la parte académica, y entonces tienes a una mamá que quiere que sea ingeniero, médico, cuando, bueno, pues sí, tú puedes querer muchas cosas, pero también es importante ver qué es lo que el niño tiene, ¿no? Y estar claro, tener esa claridad de tener las expectativas bien puestas. Lo que decías ahorita, a lo mejor de esculpir, ¿no? El tener bien claro quién es tu hijo, qué habilidades tiene, y también bien importante, qué quiere él, ¿no? Porque de pronto también a lo mejor puedes caer en querer que tu hijo cumpla, que es algo que creo que es muy común, tus propios sueños. A ver, yo quería ser bailarina, yo no lo fui, y entonces, no, pues ahora yo quiero que mi hija sea bailarina, pero a lo mejor a mi hija no le gusta bailar. Mm, Entonces, creo que también es importante tener bien claras sí. lo que mencionas, las expectativas, el acompañamiento y que haya una congruencia entre ambas. Yo creo que sin eso que tú mencionas, no se puede tener una visión. O sea, uno lo puede proponer, oye, necesitamos o es importante tener una visión de largo plazo de tu hijo. No nada más de sus logros materiales, que son válidos, por cierto, no los Sí, quiero exacto. descalificar, que son válidos, sino también de su calidad humana, ¿no? De su, como Sí, persona. sí, sí, hay que hacer un énfasis importante ahí porque es verdad, es importante también el tener una claridad justamente profesional de qué quieres para tu hijo. No a lo mejor qué carrera quieres, pero sí como hasta dónde te gustaría, ¿no? Acompañarlo. Pero también, Roberto, entonces, a ver, vamos aterrizando este punto. Ajá. Entonces quiere decir que lo primero que yo como papá tengo que hacer es tener una claridad de a dónde quiero que mi hijo llegue, pero en todos los aspectos. Eh, Por ejemplo, ¿cuál sería un Fíjate ejemplo aquí? que en la metáfora de Pigmalión, Ujú. yo creo que vale la pena tomarnos un tiempo por cada hijo, eso es muy importante, o sea, no así de que en esta van todos, ¿no? Sino, oye, Uno para cada uno. que pueden ser muy diferentes sus hijos y yo creo que aquí en la metáfora de Pigmalión, creo que sí vale la pena tomarnos un tiempo para elaborar una buena estrategia, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Porque implica conocer a nuestro hijo, cosa que a veces no logramos del todo, tener una buena comunicación con él, implica entenderlo, o sea, entender sus limitaciones o entender su individualidad, Ujú. o sea, cosas, y lo que tú comentabas, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? O sea, yo he visto muchos papás que tienen hijos muy talentosos en algo, pero lo sobreexigen después. O sea, algo que hacen y lo disfrutan, después ya lo sufren, ¿no? No, es que mi papá quiere que yo sea el campeón goleador, ¿no? Y pues sí me gusta jugar, pero pues no ¿Y siempre. cómo saber hasta dónde puedes o no puedes? Ahí yo creo que ahí nos puede surgir esa duda. A ver, yo tengo un hijo que tiene un talento y yo quiero apoyarlo para que lo desarrolle, Ujú. pero ¿hasta qué punto entonces yo debo hacer eso? ¿Cómo saber si no lo estoy a lo mejor sobre, 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 sobreexigiendo? Sobreexigiendo. Fíjate que hay algo que me gusta a mí siempre comentar al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno tiene una visión clara, o sea, esa visión tendría ya, desde que tenemos la visión, ya tendríamos que tener un poquito conciliado este punto, ¿no? Ah, mira, esto que yo estoy trabajando con mi hijo, estoy tomándolo en cuenta, ¿va? O sea, ya estoy tomando en cuenta todo. Y obviamente que no es algo sobre la marcha, siempre vamos a tener una retroalimentación. Eh, a nuestro hijo, si tenemos una visión de futuro, eh, la vamos a acompañar con reglas, ¿verdad? Con ciertas reglas que favorezcan esta visión y ciertos límites. Entonces, si nosotros ponemos reglas y límites que estén en congruencia o en concordancia con esta visión, a nuestro hijo o nuestra hija le va a hacer sentido, o sea, le va a decir, es que es cierto, esto es congruente. O sea, son reglas que tienen sentido para mí. O sea, Ujú.
Y esto es muy importante porque a veces ponemos reglas y límites que para nosotros tienen sentido en un momento, pero para ellos, desde la perspectiva de nuestros hijos, no tiene sentido. Ujú. O sea, sí, ¿por qué me ponen a hacer esto? ¿O por qué ahorita? ¿Y por qué no todos los días? ¿O por qué hoy fueron estrictos y por qué antes no? O sea, eso es un tema de que no sabemos poner reglas y límites. Entonces, eh, ¿cómo sé que no lo estoy sobreexigiendo? Bueno, eh, porque está funcionando el modelo. O sea, es decir, esto que estamos trabajando con él se le ve contento, él nos Ok. retroalimenta. O sea, no lo tengo que adivinar así de la mente, sino que, oye, hijo, ¿cómo estás? ¿No? Dependiendo de la edad, oye, esto lo disfrutas, o sea, Quiere decir que entonces es muy importante que nosotros como papás estemos como monitoreando a lo mejor a sí, mi hijo, que, porque él finalmente nuestro hijo o nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos, nos van a ir dando esa pauta si vamos bien o no sí, como padres. Si claro. el trabajo que estoy haciendo y las pautas y las habilidades que yo estoy desarrollando con él están funcionando, va a depender del estado emocional de mi hijo, de cómo yo lo vea a él. O sea, si mi hijo está bien, si yo lo veo que está bien, que está contento, que sí está funcionando, está bien seguir así. Hay varias maneras. Yo creo que es importante para un papá o una mamá saber, oye, si todo este esfuerzo que estamos haciendo está dando resultado o no. Bueno, una es la propia retroalimentación de nuestro hijo, ¿no? Y me gusta, lo disfruto, se le nota, ¿no? Lo veo. Es obvio, ¿no? Sería una. Y la otra es la perspectiva de terceras personas, ¿no? O sea, otra gente me está retroalimentando que lo ven bien, ¿verdad? Que está. O sea, O lo contrario, o sea, ¿no? que sí es importante de pronto escuchar a las personas. Yo sí, para mí sí. Yo creo que ahí es algo cultural a veces de que nosotros no nos gusta que nos den una retroalimentación negativa de nuestros hijos, ¿no? Pero a veces, dependiendo de quién viene, puede ser muy importante escuchar esa parte, ¿no? Hay gente no todos son críticas malintencionadas, hay gente que nos quiere y que de pronto pudiera darnos una retroalimentación negativa a nuestros hijos. Puede ser familiares cercanos, abuelos, tíos, hermanos, maestros y obviamente psicólogos, doctores, ¿no? O sea, pero aquí, que bueno, un poquito agregando a esto, tenemos nosotros, la mayoría de los papás y mamás latinos, no sé si generalizar, no nos gusta que nos hablen mal de nuestros hijos, o sea, Sí, tenemos sí, una reacción. sí, sí. Entonces, aquí yo creo que deberíamos de aplicar un principio, ¿no? Dicen, lo voy a decir en inglés, pero lo voy a traducir. Se Sí, llama sí. Don't shoot the messenger, ¿no? Dicen en Ajá, Estados Unidos. No le dispares al mensajero, o sea, no te ajá, enojes con la persona que te está diciendo algo de tu hijo, claro. si lo que te está diciendo es una información que te va a servir para enriquecer este proyecto. A lo mejor esa persona te va a decir, ahora tú estás ilusionado que tu hijo está teniendo un talento o lo estás encauzando hacia algo y tú ya lo ves no sé, Triunfando. En Hollywood o triunfando en su deporte, y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Está estresado, ¿no? O sabes qué, Ajá, a lo mejor perdió el interés, ¿no? A lo mejor perdió interés en algo que hace unos meses te dijo que era la pasión de su vida, ¿no? ajá, claro. Y bueno, y O tú a lo mejor lo presionaste tanto que terminaste, ahora sí que jalaste tanto la cuerda que la rompiste. puede ser de que ahí sí ya tú, como tú no estás trabajando lo tuyo, entonces estás proyectando en tu hijo tu necesidad y tú quieres que él haga lo que tú no hiciste, Claro. que él reciba el reconocimiento que tú no De ahí la recibiste. importancia de entonces en todo momento observar al niño, escucharlo, saber qué dice, qué piensa, qué siente, si él quiere continuar así o si de pronto yo creo que sucede, las mamás, digo y me incluyo, Ujú. no sabemos si de repente, oye, ¿será bueno que yo lleve a mi hijo a tal actividad? Ya no quiere ir. Bueno, pasa mucho, por ejemplo, con los niños con déficit de atención Ajá, que ellos de pronto van por una línea. Hoy te dice el niño bien emocionado que quiera fútbol y que va a ser futbolista profesional y que le encanta el fútbol y bueno, tú como mamá, bueno, dices, ok, voy a apoyar a mi hijo y lo voy a llevar al fútbol y lo llevas. Pero en el Inter resulta que a las 3, 4 semanas tu hijo ya no quiere ir al fútbol. Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Si ya, oye, ya tenemos todo, ya estás inscrito, ya claro. estás ahí. No, 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 vamos a seguir. Y lo presionas para que tu hijo siga en el fútbol. Y entonces a lo mejor al rato el niño ahora resulta que quiere ir a natación, ya no Claro, quiere ir al fútbol y ahora quiere ir a la natación. sí, Y entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? sí. ¿Lo continúo en el fútbol o lo llevo a la natación?
Ajá. O sea, tú ya te pusiste el tatuaje del fútbol cuando ya se cambió el de Sí, deporte, ¿no? y hay que Ahora quiero música, ¿no? ahora me lo borro Sí, y me sospecha. pongo otro. Fíjate que justo este punto tiene que ver cuando queremos, por ejemplo, cuando queremos educar en logros y no en persona. O sea, ¿sabes qué, hijo? Lo que tú quieras hacer está bien mientras tú lo disfrutes, mientras convivas adecuadamente con las personas, mientras sepas respetar, mientras, o sea, si es algo, o sea, también uno como papá puede ver, puede cambiar su perspectiva de decir, bueno, esta es una actividad que está complementando su desarrollo. A lo mejor no es de lo que va a vivir más adelante. O Ajá. sea, también ocupamos ubicarnos dependiendo, ¿no? Digo, hay gente, hay niños con mucho talento que la verdad sí hay que saberlos llevar y seguro que van a ser personas muy sobresalientes, ¿no? Pero yo sí creo que un antídoto para eso sería centrarnos en esta educación más de la persona que del logro, ¿no? Sobre todo cuando estamos chicos, ¿no? Cuando somos, digamos, primaria, Ajá. secundaria. O sea que entonces sí es como más abocarnos a lo que el niño quiere. Yo diría que respetar sus necesidades Ok. y sus limitaciones. Yo les digo mucho a los papás algo, de pronto cuando me dicen, es que a él, será bueno que lo lleves, que mira, el niño va, los lunes va al fútbol, este lunes y miércoles va al fútbol, el martes va a natación, el miércoles va a béisbol, o sea, toda la semana están los niños llenos de actividades y a veces le quieren agregar una el sábado. Y me dicen los papás, me preguntan, ¿no? ¿Será bueno que lo lleve a clases de regularización el sábado? Y entonces yo les digo, híjole, no dudo que no las necesite, el punto es que llegamos a saturarlo de tantas cosas que queremos, Sí. en las que queremos que se desarrolle o que destaque, que también es importante saber lo que el niño quiere. Si es una actividad que el niño disfruta, yo les digo, es importante que el niño tenga esa actividad. Sí. O sea, vale más, a veces es bueno sacrificar un poco de lo que yo como papá creo que le vendría bien. O sea, por ejemplo, no, pues yo creo que necesita que reforzar matemáticas. Ujú, Pues sí, pero a veces vale la pena sacrificar eso por algo que le va a dejar una ganancia, como motivarlo, le va a dar seguridad, ujú. le va a hacer sentir que lo estás escuchando. O sea, que a veces es un poco, en ese sentido, como sacrificar también un poco esa parte. Fíjate que sí, a veces vemos los extremos, ¿no? Jóvenes muy sobresaturados de actividades u otros que no tienen actividades, pero fíjate que aquí ese es un punto muy importante. Las habilidades parentales, por definición, las habilidades parentales te dicen, es la habilidad que tiene un papá o una mamá de identificar una necesidad en su hijo y dar una respuesta eficaz. Entonces decimos, esa pregunta no las tendríamos que hacer. ¿Qué, qué actividad extracurricular, por ejemplo, o deportiva o artística es la que necesita mi hijo, ¿no? En este momento. Ajá. Eh, y si está él motivado a hacerla o ella a hacerla o a participar o a practicarla y, y decir, hay cosas que puede ser que no sea una necesidad, ¿no? Decir, sabes que yo no ocupo tanto, ¿no? Yo conocí, ahí un joven, así muy buena persona, me cae muy bien, pero tenía un problemita ahí con la escuela, siempre le costaba, siempre estaba como en regularización, ¿no? Entonces, pasaba mucho tiempo estudiando después de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, ahí, en una reflexión, ¿verdad? Que hicimos, dijimos, bueno, o sea, que, que en una balanza, ¿qué es más importante, no? Que vivas aspectos propios de tu etapa, de cómo socializar, cómo convivir, cómo vincularse sanamente con otros iguales, o pasar tanto tiempo regularizándote, ¿no? O sea, Ujú. entonces ahí, pues bueno, la familia tomó una decisión y un poquito encontraron un equilibrio, ¿no? Con esa parte y el muchacho pues lo agradeció mucho. Entonces, a veces necesitamos hacer a tu pregunta como papás, darnos cuenta dónde tenemos que hacer alguna concesión, ¿no? O sea, a veces tenemos que hacer alguna concesión, decir, es que yo quiero que esto, es que para mí esto es lo mejor, pero entonces decir qué es lo que él necesita, a lo mejor no va a ser exactamente lo que yo quiera o como yo quiera, pero siempre vamos a poder, si estamos dispuestos a encontrar una manera justa, realista de atender una necesidad, ¿no? Ujú. De nuestros hijos, ¿no? Justamente, Roberto, acabas de mencionar un punto importante. Dices que, bueno, entre las habilidades de nosotros como papás, debe de ser algo muy importante es aprender a identificar las necesidades de nuestros hijos, pero necesidades en todos los sentidos. Creo que ahí es importante hacer énfasis en un punto que de pronto siento que a veces, no sé si sea
puede ser que no nos demos cuenta o parte a lo mejor de nuestra propia historia incluso, que a veces podemos estar nosotros, ser los únicos que no nos damos cuenta que nuestro hijo tiene una necesidad, incluso una necesidad cognitiva, por ejemplo, me refiero a que puede haber a lo mejor la posibilidad de que nuestro hijo tenga algún diagnóstico, algún trastorno, algún síndrome, alguna necesidad educativa especial y no nos demos cuenta. Y entonces a veces te lo dice, hace rato decías, no mates al mensajero. Creo que aquí también aplica, de repente sucede que me ha tocado ver pacientes ya grandes incluso con alguna necesidad que no se les identificó de niños. Y entonces digo, ¿cómo es posible que un niño haya llegado hasta este punto sin que se le haya identificado un diagnóstico? De pronto cuando platicas con los papás te dicen, pues es que los maestros nunca me dijeron nada. Ujú. O a veces papás que van a buscarte porque la maestra les está mencionando que hay una situación con su hijo, pero el papá dice que no, lo niega, dice, no tiene nada, está bien, la maestra ya lo trae, no lo quiere. O sea, creo que ahí ese punto es importante, el que nos abramos, ¿no? El que como papás estemos abiertos también a identificar que algo puede estar pasando y que lo atendamos. O sea, es obligación también atender una necesidad de este tipo. Fíjate, Cristina, que yo creo que hay y no es una opinión mía, hay estudios, ¿no? De que a nivel sociedad, nivel gobierno y familia, hay un punto ciego con respecto a la salud emocional y a la salud psicológica, cognitiva. O sea, no estamos aceptando los diagnósticos, o sea, de nuestros seres queridos, los negamos, no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? O sea, estamos siendo omisos, ¿no? Ujú, Estamos siendo omisos ante problemáticas muy complejas, ¿no? O sea, ujú, y eh, es ahí donde se vuelve, donde decimos, son tiempos difíciles, sí, y la paradoja es de que teniendo más recursos y más información, no estamos actuando con base en ella, ¿no? O sea, ujú. si nosotros, si es un ejemplo que ha pasado y lo hemos platicado, o sea, si te hablan que tu hijo se fracturó un brazo en la escuela, Ajá, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y claro, y vamos corres, corriendo a la escuela y lo llevamos al hospital, ¿no? claro, Inmediato. claro. Pero si te dicen que tiene déficit de atención, si tiene un síndrome, no sé, un trastorno del espectro autista, o un trastorno depresivo, ¿verdad? Etcétera, lo dudamos, o sea, de pronto, bueno, Sí. luego lo atendemos o no lo atendemos, ¿no? Entonces, eh, ahí estaríamos nosotros así, pues fallando, ¿verdad? En esta habilidad parental, o sea, estaríamos fallando como padres, ¿no? Estaríamos siendo omisos ante una necesidad que cuando se atiende, aquí ya nada más para comentar, eso que tú estabas comentando, Cristina, de la gran diferencia que hay cuando alguien atiende a sus hijos a tiempo y cuando vas dejando pasar el tiempo, ¿no? O sea, Sí, por ahí dicen que cuando un niño es atendido se nota y cuando no se nota más. todavía más. Claro, entonces creo, es una parte que considero que debemos hacer, ay, así como, a ver, ponerlo en mayúsculas, Sí. acentuarlo, que es súper importante, lo acabas de mencionar muy atinadamente. Si te hablan y te dicen, oye, a tu hijo le duele el estómago, se cayó, se fracturó, le pasó esto, corremos y lo atendemos en el momento y Sí, estamos a la orden de lo que nos indiquen sí. para que hagamos. Pero si la maestra te dice, oye, es que tu hijo no aprende igual que los demás, es que yo ya le puse diferentes formas para explicarle y sigue sin entenderlo. O más aún, a veces, oye, yo he tenido pacientes que llegan a quinto, sexto año, por ejemplo, y no saben leer. Y Ujú. entonces digo, bueno, eso debió habernos dicho algo. Claro. Nuestros hijos van a ir llevando ciertas etapas que vayan de acuerdo a la edad. Bueno, bueno, ahora también es importante y entraría dentro de conocer a nuestros hijos, ¿no? También saber, si ya sabemos que tiene un diagnóstico, bueno, pues ya sabemos que eso es parte de, pero cuando no lo sabemos y no lo atendemos, estaríamos ahí también fallando un poco a lo que estás mencionando, a uno de nuestros Ujú. compromisos Exacto. como papás, de sí estar pendiente de lo que nuestro niño necesita. Y bueno, es cierto que no somos expertos en todo, o sea, no tengo por qué serlo. Yo puedo, Ujú. a lo mejor la maestra dice que mi hijo no, tal cosa no está obteniendo. Y bueno, pero mi compromiso como papás es
buscar ayuda, acercarme Claro. a alguien que nos pueda orientar, incluso la misma maestra nos puede orientar sobre a dónde ir, con quién llevarlo, qué hacer y darle un seguimiento a eso, pero no cerrarnos a esa, siquiera a esa posibilidad. Eh, voy a abundar algo lo que acabas de decir, Cristina. De las formas que existen para afrontar un problema, una se llama afrontamiento social, ¿no? O sea, y consiste en eso, ¿no? Decir, ¿sabes qué, papá, mamá, que tu hijo tiene un diagnóstico? No estás solo, no estás sola. Se puedes pedir ayuda, o sea, créeme que con Cristina Nordal, ¿verdad? Estamos para eso, o sea, realmente, ¿no? O sea, no pretendas eh, acompañar a tu hijo en un proceso en soledad, ¿no? O sea, no, o sea, asesórate de las personas que te pueden aportar algo, ¿no? O sea, Yo creo que no existe un papá que nos pueda decir que por sí solo pueda, tú me lo podrás decir también, eres papá. Digo, aún siendo psicólogo o yo, por ejemplo, aún siendo psicóloga, eso no quiere decir que seamos expertos en todos los temas y que nos podamos ocupar solos de nuestros hijos, ¿no? no, Existen herramientas. existen herramientas, hay que pedir ayuda. Yo creo en ese punto hay que activar redes de apoyo, realmente. O sea, como papá, mamá, activa una red de apoyo. Las redes de apoyo hay de tres tipos, ¿no? O sea, una es apoyo económico, material, hay otra de apoyo emocional y hay otra de apoyo más operacional, se llama, que es gente que te ayuda con su tiempo, que te Ajá, pueden llevar a tu hijo por ti a la cita, dependiendo del fútbol o algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un aspecto cultural en este punto, ¿no? Y lo explicó un psicólogo español hace tiempo, un psicólogo muy famoso, se llama sí, José Luis Linares, lo voy a mencionar para citar la fuente. muy bien. Él es un psicólogo español y hace tiempo vino a México, entonces tuve la oportunidad de ir a una plática con él, de él, o sea, muchos psicólogos no estuvimos, y entonces él hace una observación del mexicano, ¿no? Entonces él eh, dice, los mexicanos, los papás mexicanos son capaces de actos heroicos por sus hijos, ¿no? O sea, dan la vida, sí, son capaces de actos heroicos, pero no son capaces de dar un acompañamiento día con día. Ajá, Se les cuesta mucho trabajo involucrarse en cosas que requieren cotidianidad, habitualidad, o sea, hábitos de, ujú, ¿sabes qué? Me toca llevarlo al fútbol lunes, miércoles y claro. es mi compromiso, y ahí estoy todos esos días haciendo ese tiempo para él o para ella. O lo tengo que llevar a la cita tal día y ahí estoy. A lo mejor no tiene glamour, ¿verdad? Pero y yo creo que ahí es donde también en las habilidades parentales podemos replantearnos como papás y mamás nuestras prioridades y ver en cómo podemos generar pautas de crianza funcionales para ellos. Porque a veces nos cuesta trabajo dar eso, porque no lo recibimos tampoco, ¿no? Muchas veces no lo recibimos de nuestros padres, ese tipo de atención, de Y, prioridad, y ¿no? entra en lo que mencionabas, ¿verdad? No puedo dar algo que no Que tengo. no tengo. A ver, si yo tuve un modelo de crianza en donde a lo mejor, pues casi crecí solito, no tuve un acompañamiento, entonces a lo mejor inconscientemente creo que esa es una forma de criar o de educar. Son los recursos que activamos, ¿no? Sí, Cuando claro. sabes que esto es lo que Oye, tengo. Roberto, y ahorita que dices son los recursos, una persona, a ver, suponiendo que tenemos ahorita pues un papá que esté en esa situación, oye, pues a mí mi mamá pues, no estuvo conmigo, ni mi mamá, ni yo estaba ahí solito, o a lo mejor a mí pues me educó un hermano o así, que estas habilidades de las cuales estamos hablando, ¿las podemos desarrollar? ¿Las podemos aprender? Fíjate, Cristina, que todo este concepto, todo este día de habilidades parentales se basa en que eso es posible, ¿no? O sea, pues, te podemos adquirir una habilidad o desarrollar una habilidad que antes no la teníamos, ¿no? Pero que la podemos aprender y Aunque, aplicar. aunque yo no haya tenido ese modelo de enseñanza. Ah, ok. Sí, te voy a platicar algo A ver, en confianza muy bien. y con, Tú y y yo con solos. nosotros solos. Sí, sí. Hace unos meses me habla un señor. Yo atiendo a una hija de él. Es una hija ya grande, ¿no? Veintitantos años. Entonces él me dice, oye, mi papá quiere un día platicar contigo. Ya platico yo con el señor. El señor tiene como 60 y tantos años, ¿no? Entonces sus hijos están grandes. Me dice, Roberto, dice, quiero darles amor a mis hijos porque es que yo nunca los he abrazado. Ujú. Yo soy, acá en esta parte de México donde estamos grabando, se dice, soy muy seco.
Ajá, Es sí, una sí. palabra, a lo mejor Sí, sí, sí. esto se va a escuchar en otras partes del mundo, habrá otras palabras, ¿no? Esperemos que sí. Entonces y mi esposa es todo lo contrario. Entonces llegan mis hijos y, buenas noches, papá. Mamá, fíjate que, y yo ya quiero cambiar eso. Entonces yo ya hablando con él, explorando su infancia, pues tienes esto, ¿no? O sea, una infancia sin afecto, Ajá. una infancia, con muy bajo nivel de afecto, muy bajo nivel de comunicación, donde no hay expectativas positivas, donde los tratan como gente muy limitada, que dice, solamente eres útil si trabajas, y no, no. Entonces me dice, ¿cómo le hago? Esa es la pregunta, o sea, ¿puedo cambiar este patrón que Ujú. traigo? O sea, ¿cómo le hago yo para darles amor a mis hijos? Ajá. Entonces, qué interesante pregunta, ¿no? Yo le Sí, sí. dije, oye, bueno, le digo, ¿sabes qué? Platica con ellos, reúne a tus hijos y explícales lo que tú sientes, tal cual, o sea, Ujú. tal cual, con la verdad, ¿verdad? Y diles que los quieres abrazar y pídeles permiso, porque no están acostumbrados, diles, pídeles permiso de que les quieras dar un abrazo, ¿no? Yo realmente en el fondo pensé, wow, qué abrazo va a ser ese, ¿no? De tantos Sí. años sin amor. Y ya pasó como una semana y después hablé con esta persona. Le pregunté, ¿cómo te fue? Me dice, me llevaron al hospital. Ah, ¿cómo? Pensaron que estaba enfermo de gravedad, ¿no? Como Ah, diciendo, o sea, solamente en un caso extremo pensaban ellos, ajá. es que mi papá iba a poder dar Sí, los pensaron que efectos, estaba que ya se iba a morir. despidiéndose. Pensaron Sí, que se iba a morir y que le habían dado un diagnóstico de gravedad y que pues ya. sí. Y yo le dije, es que hay que romper ese patrón, ¿no? Ujú. O sea, son esos patrones que dicen, solamente en casos especiales voy a demostrar mi afecto. Ajá. Y no va a ser, y en lugar de que sea parte de nuestra dinámica familiar, cotidiana, sino que tiene que haber ocasiones especiales o premios especiales o reconocimientos para poder decirle a mi hijo, te quiero, estoy orgulloso de ti. Ujú. Entonces, pero sí podemos, yo quisiera decir que debemos cambiar, Ajá. sobre todo las pautas de crianza que tienen que ver con un bajo nivel de afecto, Ujú. con un muy pobre comunicación, donde no hay una buena visión de los hijos. Hay que cambiar esas pautas, ¿no? O sea, y si ocupas ayuda, pues adelante. Todos Sí. ocupamos, ¿no? Todos ocupamos. Claro, dejarte guiar. Tiene que ver un poco, ahorita mencionabas, es cultural, Ujú, ¿no? Es generacional. De repente es algo inconsciente, yo creo, no nos damos cuenta cuando estamos repitiendo patrones que a nosotros, pues que de esa forma nos criaron y seguimos nosotros criando bajo ese misma, pues bajo ese misma esquema y no nos damos cuenta hasta que en algún momento por ahí, tal vez alguno de tus hijos te lo hace ver ujú. de alguna forma te das cuenta y dices, ay, no me había dado cuenta. Pero es válido que no te des cuenta, cambiarlo, ¿no? Fíjate, para mí ese es el punto del taller de habilidades parentales. O sea, estamos promoviendo cambios en la crianza. Claro, O sea, estamos exhibiendo ¿cómo se puede decir? Eh, Malas malas prácticas, prácticas. si no malas, al menos que ya no nos están funcionando, ¿no? O Ajá. sea, que vienen Yo creo de que otros tiempos, ¿no? Incluso. Yo creo que entraría como de esta evolución propia, ¿no? Que estamos teniendo. El mundo está creciendo, está girando, está evolucionando. Y yo creo que nosotros como seres humanos y como papás tenemos que ir creciendo junto con todos estos cambios, ¿no? Ujú, Hemos sido testigos de muchas cosas que van surgiendo nuevas, que incluso a nosotros, a ver, nos toman por sorpresa y de repente decimos, híjole, ¿y ahora cómo hago con esto? ujú, Y yo creo que tenemos que ir creciendo a la par de todo esto. Me acordé ahorita de algo que los papás a veces me dicen mucho. Oye, me preguntan, ahora, ¿por qué ahora se escucha tanto que hay tantos niños con TDA o que hay tantos niños con autismo? ¿Por qué ahora hay tantos? Antes esas cosas no había, no se escuchaba. Y mi respuesta casi siempre, yo les digo, bueno, yo no creo que no hubiera, ujú, más bien yo creo que antes no se detectaban, justo por lo que estábamos mencionando, porque antes no nos enfocábamos tanto en la salud emocional ni en la salud mental de nuestros hijos y posiblemente ni siquiera nos percatábamos si hoy en día aún existen muchos niños que, oye, pueden llegar a ser incluso adultos y no ser diagnosticados porque no nos percatamos de una necesidad. Entonces, creo que ahí justo va un poco en esa parte en que tenemos también como papás, como ir creciendo, ¿no? Evolucionando junto con todos estos cambios y las tecnologías y toda la información que mencionabas hace rato que ahora tenemos. ujú. Yo les digo a los papás, a ver, pero
¿Qué necesidad hay? Sí, ok, a veces te dicen, es que yo también era igual. Cuando les sugieres que, oye, tu hijo pudiera tener alguna dificultad en tal sentido, a veces te dicen los papás, yo era igual y Ajá. aquí estoy. Y yo digo, bueno, a veces digo, sí, bueno, aquí estás, pero oye, todo lo que has pasado, o sea, si tienes la oportunidad hoy en día, tienes los medios, hay más información y tienes la posibilidad de darle a tu hijo una mejor calidad de vida, Claro. ¿por qué no hacerlo? Yo creo que aunque tú también hayas sido así, esa no es una razón para que no atiendas a tu hijo, que también está pasando por lo mismo. Estoy segura que si te pregunto las situaciones que pasaste, oye, ¿te gustaría cambiar alguna de las situaciones que pasaste? Me vas a decir que sí. Entonces creo que ahí entraría esa parte. Bueno, hoy tengo la posibilidad, existen alternativas, existe Exacto. información, tengo la forma, tengo los medios, ¿por qué no dársela? ¿Por qué no ponerle a mi hijo? Ir Ah, creciendo, pues, un poco. o sea, debemos de ser, digamos, en las familias, evolutivos, ¿no? Es decir, oye, esta generación estamos mejor que la que me precedió, ¿no? Porque mis papás tuvieron sus límites al momento de, límites emocionales o económicos o eh, que yo no tengo ahorita, yo tengo más recursos y yo espero que mis hijos también, o sea, Claro. a su vez, ¿verdad? Estén mejor preparados para su vida, ¿no? Y, y por qué, algo fíjate sobre ese tema, Cristina, yo siempre, en alguna parte se dijo, somos especialistas, los papás de esta generación, en insistir, en aplicar todo aquello que no nos ha dado resultado. Y seguimos con lo Parece mismo. que somos así como Sí, que es entre cierto. menos nos funciona algo, parece ser que más queremos que eso, Sí, sí, sí. queremos aplicar eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darnos permiso de Oye, cambiar. me acordé ahorita algo que a veces dicen los papás, es que le he dicho 1000 veces que las cosas no las tiene que hacer así y que las tiene que hacer de tal forma. Y entonces dices, bueno, si le has dicho 1000 veces y no te funciona, pues creo que ya es hora, ¿no? De darte cuenta que pues, Ajá. eso no está funcionando, que hay que hacer ¿Quién es el una que tiene que cambiar, reestructuración. no? Bueno, el que está. Y yo creo que eso es muy actual, ¿no? O sea, oye, si en alguna época podemos ser innovadores, si en alguna época podemos tener buena asesoría y buen acompañamiento, es en esta, realmente. O sea, papás, no estamos solos, formen sus redes de apoyo, apóyense con gente profesional, ¿verdad? Como comentaba Cristina, digo, o sea, no existen, no habemos todólogos, ¿verdad? Ujú, Pero sí habemos gente que podemos aportarte en tu tema o en lo que tu hijo necesita, o si tú necesitas un poquito de esta habilidad parental de empezar a decir, a evaluarte desde todo esto que hemos estado platicando. Oye, seré yo así que nunca, siempre quiero aplicar lo mismo, o sea, estoy limitado de ujú. herramientas. ¿Qué castigos aplicas? No, pues le quité el celular, no le di permiso. ¿Y te funcionó? Pues no. No. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es más? Y, pues es todo. O sea, si lo analizamos, estamos muy limitados a veces, ¿no? En cuanto a estrategias. Oye, Roberto, ¿y hay una forma, ahorita que mencionas esto, hay que evaluarnos? Bueno, a ver, si yo soy un papá que yo creo que lo estoy haciendo bien, pero a lo mejor, no sé, tal vez pueda tener una oportunidad de mejorar en algo, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber en qué necesito yo trabajar o en qué sí estoy bien o qué me hace Ah, falta? ¿Cómo mira, podemos hacerlo? las habilidades parentales son muy puntuales, realmente. O sea, están, vienen así como muy especificadas. ¿Como un Oye, checklist? viene como un checklist. De hecho, hay un autor que él más bien clasificó las habilidades. Se llama Jorge Barudi, es un psicólogo chileno que trabajó allá con las familias de la dictadura, ¿no? Que hubo ahí. Ujú. Entonces él las clasificó. Entonces en el checklist, él clasificó, hizo una clasificación de 4 habilidades parentales. Ah, ok, Entonces, y cada una a su vez también se subdivide en algunas actividades. ok. Y hay una escala que se llama de parentalidad positiva, Ujú, en la que se preguntan por esas habilidades, ¿no? La primera habilidad tiene que ver con cuánta habilidad tenemos para construir un vínculo, para vincularnos, ¿no? Con nuestros hijos, ujú, dependiendo de su edad. O sea, decir, bueno, cómo nosotros, eh, parecería que sea algo, que fuera algo básico, ¿no? Oye, pues todos tenemos un vínculo con nuestros ujú, hijos, pero qué tan estrecho es, qué tan ujú. cálido es,
¿Qué ese tan vínculo, cómo efectivo? nos alimentamos emocionalmente por ese, o los alimentamos emocionalmente a través de ese vínculo, ¿no? O sea, qué tan buenos somos para, para conectar con ellos, ¿no? Sobre todo a la edad que fuere, ¿no? Obviamente dependiendo de la etapa, pues es diferente, ¿no? Entonces, parte en esta habilidad de vincular está esta capacidad que tenemos de expresar calidez, ¿verdad? De expresar afecto, de expresar el amor como tal, ¿no? O sea, de validar a nuestros hijos. Oye, pues, te amo, te quiero, eres nuestro hijo, perteneces a esta familia, estamos orgullosos de ti. Este, y hay más, ¿no? O sea, ahorita de momento así, es la habilidad de vincularnos con ellos, ¿no? Si lo piensas, dices tú, si no tenemos un buen vínculo con nuestros hijos, muchas otras cosas van a fallar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, queremos disciplinar, pero no tenemos un buen vínculo con ellos. Entonces, para ellos es un poco extraño obedecer a Ujú, alguien con quien no sienten un buen vínculo afectivo. Es como si a mí me quiere, es que yo soy, vamos a suponer que yo soy un niño de 12 o 10 años ujú, y un vecino que no lo conozco bien me quiere disciplinar, yo no tengo no siento ningún tipo de lealtad o apego de decir, ujú, no, pues es que el vecino no significa nada para mí. En cambio, con alguien que sí significa algo para mí. ujú. Por eso tenemos reacciones a las conductas de nuestros papás, ¿no? Y tenemos también la habilidad, entonces son puntuales, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a evaluar? Bueno, qué nivel de apego tengo con mis hijos, ¿verdad? ¿Qué nivel de presencia? ¿Qué tan presente estoy en su vida? ¿Cómo es nuestro vínculo afectivo, ¿verdad? O sea, tenemos afecto, amor, o tenemos rechazo o agresividad, ¿no? Ujú, Otra habilidad tiene que ver con la formación, ¿no? Que es donde entra aquí es donde entra la estrategia educativa. ujú. ¿Cómo le estoy transmitiendo a él valores? ¿Cómo le estoy dando a él información? Que hablábamos que lo mejor es que sea, pues, a través del ejemplo, o que Puede haya ser, congruencia entre el ejemplo y las palabras. sería como que lo ideal, o sea, te estoy mostrando algo que te quiero, te quiero formar en una forma en la que yo ya estoy dándote un ejemplo, ¿no? Ujú, A seguir, ¿no? Entonces, en esta habilidad de formar está la parte de atender una gran necesidad que tienen los niños, ¿no? Que es de disciplina y de estructura. O sea, es una necesidad tan importante como la del amor, la de la estructura, ¿no? La estructura es información, es decir, quiero algo de ti, pero te voy a enseñar cómo lograr ese algo, ¿no? ujú, O sea, no nomás te voy a exigir, sino que también quiero que tú aprendas, que tú tengas la información de hacer algo. Como un ejemplo muy sencillo es como decir algo, a cruzar una calle. ¿Sabes qué? Te quiero enseñar a cruzar una calle. ujú, O sea, quiero que lo aprendas a hacerlo bien, ¿no? ujú. Y para que tengas éxito en esa tarea, ¿no? Claro, No voy a esperar de ti que tengas éxito en algo que yo no te he dicho cómo lo puedas hacer, ¿no? claro. Hay otra habilidad parental, esta es muy importante, es sumamente importante. De hecho, yo en los talleres suelo iniciar por esta, Ah, que tiene que ver con el autocuidado parental, ¿no? O sea, como claro. decir, oye, cómo estamos nosotros como papás. O sea, también hay un checklist de autocuidado, parental. O sea, Okey, oye, ¿cómo me estoy cuidando como papá? Porque todo lo que yo no atiendo de mí, va a repercutir en la crianza. O sea, claro. si yo no me hago responsable de mis emociones o no me hago responsable de mi infancia, por ejemplo, este, Claro, va a aquí repercutir en la crianza. aquí, por ejemplo, me viene un ejemplo, de pronto, ya ves que en los aviones, cuando uno se sube a los aviones que vas a despegar, en las indicaciones que te dan, dice que, por ejemplo, si ocurre alguna baja presión o no sé qué, que primero van a bajar unas mascarillas y que primero te la pongas tú, y si estás acompañado de un niño, después se la pongas al niño. Entonces, me ha llamado la atención eso y digo, claro, sí, porque si haces primero lo otro, entonces tú ya no vas a estar al 100% para atender al niño. Exactamente. Entonces ahí es súper claro el ejemplo de por qué primero te tienes que poner la mascarilla tú para que después se la pongas a tu hijo. O sea, tú tienes que estar bien al 100%. En eso también aplica como papá, no es egoísmo, o sea, es válido también Totalmente. que yo como mamá me preocupe por sentirme bien yo, por estar bien yo, en todos los aspectos también en salud, en la parte física, pero en la parte emocional, espiritual, en todos los aspectos yo como papá, para posteriormente ocuparme de mi rol de ser madre. Yo creo que ese es el ejemplo, mejor ejemplo Sí, que sí, hay siempre. Yo cuando puedo hasta pongo un video, ¿no? Cuando sí y eso lo ilustra perfectamente. O sea, si yo no estoy bien, va a ser muy difícil que yo haga todo esto. Sí, o sea,
es un trabajo muy intenso, cambiar de perspectiva, ser empático, cambiar mis prioridades, ajustar mis prioridades, o sea, las necesidades de nuestros hijos. Y uno, o sea, ¿dónde queda la persona, no? O sea, Claro, a veces en la consulta ves padres muy abrumados realmente, muy sí, abrumados. Entonces, y es válido, así como tú dices, Cristina, tener este sano egoísmo, un sano egoísmo y decir, voy a cuidar de mí, claro. voy a Como decías cuidar, hace ratito, encontrar un equilibrio. encontrar un Creo que equilibrio. sería la palabra aquí clave, encontrar un equilibrio entre yo como persona, como ser humano y mi rol como papá, ¿no? Porque a lo mejor, pues también por ahí podemos encontrar un lado opuesto, ¿no? La mamá que se ocupa únicamente de ella y entonces, Puede pues, ser, no, bueno, tampoco, es como encontrar sí. un equilibrio, pero es importante tener esa claridad de que también me tengo que cuidar yo como papá, No, no hay que perdernos de vista, no hay que perdernos de vista no hay que como papás. olvidarnos. Antes de ser papás o mamás, fuimos, pues, fuimos personas, fuimos hijos de otras Así personas es. y que eh, importa mucho cómo estamos como nos personas, ¿no? Sí, ahorita que dices antes de ser papás fuimos personas, también me acordé de otro claro ejemplo, que ahorita hace ratito lo mencionábamos, de enseñar con el ejemplo, por ejemplo, nuestro papel de nuestro papel de hijos, cómo nosotros somos como hijos. Ujú, Eso también enseña a nuestros hijos, ¿no? Ese rol. ajá. O sea, si tus hijos te ven tratando mal, por ejemplo, a tus papás, entonces ellos van a aprender de nuestro ejemplo, ¿no? Yo pienso que de las habilidades, de las estrategias más poderosas sería el ejemplo. Por eso debemos de evaluarnos qué ejemplo estamos dando para nuestros hijos Sí, sí, en estas áreas del afecto, en estas áreas de la generosidad, en las áreas en el tema de la comunicación, porque ellos van a repetir estos patrones, o sea, ellos así es. los están, no los están aprendiendo, pero los están viviendo, ¿no? Entonces, cuando ellos a su vez necesiten cuidar de otra persona, pues son las pautas que ellos van Totalmente. a aplicar hacia los demás, ¿no? Así es. Me hablabas de 4 habilidades, creo que nos falta una. Nos falta una, me voy a permitir aquí, Ah, sí, sí, por favor, muy ver un importante. apunte, eh, una básica, la habilidad de proteger a nuestros hijos, o sea, hay una habilidad protectora. O sea, dependiendo de la edad, es la forma en la que nosotros también nos debemos involucrar en la protección de nuestros hijos. O sea, saber con quién andan. Yo creo que eh, aquí vale la pena mencionar, ¿no? A los papás y mamás que nos están viendo, que es mejor, yo digo, es una opinión, ¿verdad? Personal. Yo creo que es mejor pecar de exagerados en la protección que pecar de negligentes, ¿no? Mejor que digan, ay, mi papá, qué exagerado es, porque siempre me cuida mucho Sí, a que digan mi papá, ando yo por donde sea y él sí, como que no. muy Ahorita confiadamente. me acordé de una vez una paciente, una mamá de una pacientita, justo me dijo eso que estás diciendo, que, mira, me dice, yo prefiero que el día de mañana mi hija me diga que está enfadada de tanto que las llevé a todos lados, que la llevé con 1000 psicólogos, que la llevé a 1000 lugares, a que me diga que nunca la atendí. Realmente creo que es verdad. Es mejor que piensen que pecaron de exagerados, que los hiciste de más, Ujú. a que digan que no lo hiciste. Bueno, Roberto, yo creo que es un tema bastante amplio, un tema que nos podríamos tardar infinitamente hablando sobre él. Creo que mencionamos puntos muy importantes. Yo espero que esos puedan ser de utilidad para las personas que nos están observando. Ojalá les sirvan en algún punto, por lo menos, para iniciar en los cambios que requieran. Si alguien por ahí tiene algún comentario, alguna duda sobre algún tema en particular o sobre algún punto en particular que les gustaría que nos extendiéramos, con todo gusto, por favor, nos los puede dejar aquí en los comentarios. Muchas gracias, Roberto. Me parece que fue una charla bastante positiva, pero me gustaría que algún mensaje que quieras darle a las personas que nos están viendo, algo más. Pues mira, aprovechando dos cosas. Una, agradecerte la oportunidad de estar aquí hoy y compartir. Desearte mucho éxito en este proyecto, porque yo sé que este éxito eh, va a transformar, ¿no? A muchas Muchas gracias. familias. Y precisamente con esto quisiera yo concluir este capítulo de un autor, ¿no? Sobre un autor que
que dijo, para que una familia cambie, hace faltan dos cosas, se necesitan dos cosas. Una, amor, y la otra, hacer algo diferente. Y yo creo que en muchas familias que tenemos algunas crianzas difíciles, creo que necesitamos eh, incrementar el nivel de afecto, de amor y hacer algo diferente. Lleven a los niños escuchen a las personas que estamos trabajando con los niños, a evaluación, ¿verdad? O sea, eh, activen sus redes de apoyo con profesionistas que les van a retroalimentar con información útil, ¿no? Entonces, sería si algo quiero, si de alguna manera quisiera cerrar esta plática tan amena y tan provechosa, sería eso, ¿no? Amor y dense permiso de hacer cosas diferentes, ¿no? Excelente. También me gustaría, Roberto, que invitaras a las personas que estén interesadas en tu taller, que les menciones un poquito respecto al taller. Justo sé que tienes un taller que va en relación a las habilidades parentales para papás que deseen ampliar esta información e incluso que deseen llevarla a la práctica. Pueden acercarse aquí a través de nosotros o Seguro. directamente contigo para que tomen ese taller. Nos puedes, así como de una forma breve, a lo mejor nos puedes hablar sobre tu taller. Sí, sí, gracias, claro que sí. El taller de habilidades parentales es una oportunidad que los invito a que se den esa oportunidad, porque a veces para generar un cambio como esto que hemos estado platicando hoy, necesitamos hacer una pequeña pausa de nuestras actividades cotidianas, darnos un ratito en donde estemos centrados en estos temas, ¿no? En decir, qué cambios necesito hacer, qué necesita, qué necesita mi hijo o mi hija de mí en este momento, en esta situación. Identificar los problemas de nuestros hijos y entonces ver en el taller de habilidades parentales, vemos cómo de las herramientas que estamos adquiriendo, cuál es la que necesitamos aplicar ante ese problema o cuáles herramientas serían las más pertinentes de acuerdo a la problemática que tenga nuestro hijo de conducta, de aprovechamiento, incluso problemas legales, a veces la conducta. ¿Cuál es la herramienta que necesitamos o herramientas que nos van a ser útiles, ¿no? Entonces los invito al taller, que se den esa oportunidad y a través de este medio, pues ahí nos podemos contactar para ello. Bien, muchísimas gracias, Roberto. Un placer enorme tenerte aquí. Me siento muy contenta porque además eres el padrino. Ah, no, Hoy es un viniste honor. a inaugurar este, esta sección, este podcast, que yo espero que sea el primero de muchos Sí, que sigamos haciendo. También vamos a mencionarle a las personas que les vamos a dejar aquí abajo la escala de la cual estábamos hablando hace sí. ratito. Para las personas que quieran evaluarse cómo está su desempeño como papás, les vamos a dejar aquí abajito la escala para que la puedan descargar y ustedes mismos en casa la puedan responder. Ujú. Ahí mismo les vamos a dejar las indicaciones de cómo evaluarla al final y bueno, y de igual forma si tienen alguna duda, pues estamos aquí a sus órdenes, nos pueden contactar. Yo con todo gusto también los puedo contactar con Roberto y estamos aquí para servirles. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Cristina. Gracias a todos.